Estamos en el capítulo número 2, llamado Introducción a la Programación con Python. ¿Cuáles son los objetivos de este capítulo? Que el alumno aprenda algunas herramientas para la elaboración de un programa. ¿Cuáles son esas herramientas? Algoritmo, diagramas de flujo, y pseudocódigo. Otra cosa importante es que el alumno conozca los principales elementos del lenguaje de programación en Python, como se los está mostrando mi compañero Alan. Primero, yo quiero definir de la manera más simple qué es un programa para mí. Un programa es una secuencia de instrucciones escritas en un lenguaje de programación que nos va a permitir hacer una tarea, algún proceso específico en una computadora. Otro concepto bien importante que tenemos que tener en cuenta, ¿qué es programación? Cuando nosotros hacemos un programa, podemos escribir o poner instrucciones de una manera no adecuada. ¿Para qué me sirve la programación? La programación es un arte. La programación es un arte por el cual se codifica y traza el código fuente de programas computacionales. Entonces, el hecho de que yo escriba un programa, yo lo debo de hacer de una cierta forma eficiente, simple. Entonces, por eso es bien importante la programación. Bueno, la clase anterior vi de manera muy general los símbolos de diagrama de flujo. En esta ocasión, yo voy a tomar solo algunos símbolos de diagrama de flujo. ¿Cuáles son esos símbolos que voy a utilizar? Los más simples ahorita. Tengo mi símbolo para mi inicio y para mi final. Mi símbolo que me dice mi línea de flujo, por dónde va mi programa. Mi símbolo que me permite la entrada y salida estándar. Cuando yo hablo de entrada estándar, me estoy refiriendo al monitor. Cuando yo hablo cuando yo hablo de entrada estándar, estoy hablando del teclado. Cuando yo hablo de salida estándar, estoy hablando del monitor o de la pantalla. Ya que puede haber muchas otras formas de entrada de datos, como pueden ser una USB, un disco duro, una cinta magnética. Entonces, cuando yo hablo de entrada de datos estándar, me estoy refiriendo al teclado. Cuando yo hablo de salida de datos estándar, estoy hablando de la pantalla o del monitor. Otro símbolo que vamos a ocupar es la conexión de mi línea de flujo. Aquí, el rectángulo, este símbolo de proceso, es muy utilizado y tiene muchas funciones. Por ejemplo, ¿para qué me sirve? Me sirve para declarar variables, me sirve para asignar variables, me sirve para evaluar expresiones, me sirve para manejar mis sentencias de control, mis sentencias de decisión, etcétera, etcétera. Por eso es bien importante este símbolo para mí. Muy bien. Por otro lado, el hecho de que yo escriba o plantee mi diagrama de flujo, en ocasiones es importante documentarlo para saber qué estoy haciendo, en qué punto voy. Y para eso yo estoy proponiendo un símbolo de comentario. Y Disculpe, finalmente, profe. ¿perdón? Disculpe, están preguntando que si el símbolo de proceso también puede colocar sus valores a las variables. Sí, es asignación de variables. Gracias. Sí, sí. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Y la conexión por página. Muy bien, con estos elementos, con estos poquitos elementos, yo voy a empezar a hacer unos programas. Por ejemplo, yo traigo esta ecuación, no sé si ustedes la conozcan, que es la
teoría de relatividad espacial de Albert Einstein, que ganó un premio Nobel en ese año. Y hice esa ecuación. A mí me interesa hacer un programa que me permita evaluar esta ecuación. Entonces, yo debo de pensar que el programa que yo voy a hacer va a ser como una caja negra, en el cual yo voy a tener una serie de entradas y una serie de salidas. Puede tener 0, 2 o más entradas, pero sí debe haber una salida, 2 o 3 o 4 salidas, dependiendo de las características de que me piden de mi programa. Por ejemplo, en esta ecuación, ¿cuáles serían mis entradas? Mis entradas serían la masa y C, la velocidad de la luz. ¿Cuál sería mi salida? Mi variable E, la energía. Entonces, continuamos. Entonces, yo de alguna manera quiero comprobar esta ecuación. Para ello, una forma de comprobarla es que yo puedo proponer cualquier valor yo lo puedo proponer. Y va a haber un momento en que yo lo debo de interpretar. Entonces, yo hice 2 tablas, por ejemplo, en una tabla, en la columna de masa, yo dije, ¿qué pasa si la masa pesa 1 kilogramo y estamos a una velocidad de 300,000 kilómetros sobre segundo? ¿Cuál va a ser el valor de la energía? ¿Qué pasa si, por ejemplo, mi masa vale 10,000 kilogramos a dicha velocidad? ¿Cuánta energía obtengo? O lo contrario, yo puedo mantener constante la masa e ir variando la velocidad. Entonces, con estos datos que no son los únicos, pueden ser cualquiera, a mí me interesa evaluar mi algoritmo, probar mi ecuación. Muy bien, continuamos. Yo les había mencionado que siempre hay que pensar como una caja negra. ¿Quiénes son mis entradas? La masa y la velocidad. ¿Quiénes son mis salidas? La energía. Con esa información, entonces lo primero que yo debo de poner es mi símbolo de inicio. Una vez que ya inicio, ¿qué puedo hacer? Pues declarar mis variables. ¿Quiénes son mis variables? Mis variables son M, C y E. Las variables yo las puedo declarar como si fueran enteros, como si fueran reales, como si fueran cadenas. Todo depende, perdón, todo depende de mi problema. En este caso, yo a mis variables las voy a declarar como reales. Entonces, así es como yo declaro mis variables. Y voy a poner un comentario. ¿Para qué me sirve ese comentario? Lo vamos a ver a continuación. Aquí están mis variables, M, C y E. ¿Y ese comentario para qué me sirve? Para capturar las variables. Entonces, con mi símbolo, yo voy a pedir los valores de mis variables M y C desde el teclado. Entonces, estoy poniendo, perdón, introduce los valores de M y C. Una vez que ya tengo los datos capturados, ¿qué procede? Pues voy a hacer los cálculos. Entonces, una forma de hacer los cálculos es agarrando mi bloque de expresión y yo desarrollo mi fórmula. Hasta el momento, yo no sé cómo se eleva una variable al cuadrado, al cubo, a la décima potencia o la enésima potencia. Entonces, ¿qué es lo que hago? De la manera más simple. Yo sé que C por C es C al cuadrado. Si yo me pidiera C al cubo, pues yo pondría C por C por C. ¿Sí? Hasta que yo aprenda cómo se escribe las potencias. Entonces, siempre ustedes tienen que sacar los recursos. No esperarse a que se les enseñe. Siempre sacar los recursos. Entonces, realizo los cálculos. Ahora, ¿qué me falta por hacer? Pues, mandar imprimir los resultados, ¿no? Entonces, pongo mi símbolo que me permite imprimir el valor del contenido de mi variable E. Y finalmente, ¿qué me falta? Terminar mi programa.
Entonces, como verán, a partir de la ecuación de que el señor Einstein propone, yo quiero hacer un programa y evaluarla con esos valores. ¿Preguntas hasta aquí? Los escucho, muchachos. Profesor, ¿cuál era la diferencia? Perdón que lo interrumpa así de abruptamente. ¿Cuál era la diferencia del rectángulo después de inicio y el romboide? Ah, el símbolo, el rectángulo, me permite varias cosas. Básicamente son tres. ¿Cuáles son esas tres cosas? Asignación de variables. Declaración de variables. Si tú lo ves, después del símbolo de inicio, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy declarando tres variables. Otra función que tiene ese símbolo es que yo puedo evaluar expresiones. Y aquí yo le llamo evaluar expresiones, si tú me lo permites, al hacer los cálculos, para mí es eso, evaluar esa expresión. Entonces, el símbolo de proceso tiene tres datos principales. Declarar variables, evaluar expresiones y asignación de variables. En este caso, yo estoy haciendo uso de dos cosas. Declaración de variables y evaluación de expresiones. ¿Cuál es la diferencia con el otro símbolo que me dices? Que con el otro símbolo yo lo ocupo para introducir datos desde el teclado y para imprimir datos hacia la pantalla. ¿Sale? ¿Más preguntas? Vale, gracias, profesor. Sí, con toda confianza, díganme. ¿Alguna pregunta más? ¿Puedo continuar? De momento todo bien, profe. Muy bien. Continuamos. Entonces ya hicimos un primer programa en esta clase. Vamos a continuar. Bueno, así se vería mejor mi programa si yo lo documento, ¿no? A lo mejor no me interesa nada más imprimir el valor de E, me interesa imprimir los valores de M y C. Además de E, lo puedo hacer de esta forma. Pero eso ya es una parte muy importante refinando mi programa. Hacerlo siempre lo mejor. Eso a poco, durante el curso, lo van a aprender. Continuamos. Bueno, yo encontré otra expresión que se le conoce como la ley de Ohm. La ley de Ohm no es otra cosa más que una relación entre una tensión, la corriente que fluye a través de un circuito y una resistencia presente en ese circuito eléctrico. La ecuación es la siguiente. Mi voltaje es igual a mi intensidad por mi resistencia. Entonces, donde V es la tensión o voltaje, algunos le llaman diferencia de potencial, y las unidades en el sistema métrico decimal son volts. El flujo de corriente por el circuito, yo la representé como I y está en unidades de amperes. Y R, que es la resistencia al flujo de la corriente, que las unidades son ohms en el sistema métrico decimal. Bueno, aquí yo tengo un ejemplo donde yo tengo una fuente de poder de 9 volts, una pila cuadrada común y corriente. Yo tengo una resistencia que yo propuse un valor de 1000 ohms y un foquito a mi extrema derecha. Y aquí hay una curva donde hay una I con un símbolo de interrogación. La pregunta es, a partir de que yo ya tengo el valor del voltaje y el valor de la resistencia, ¿cuál es el valor de mi corriente? Pues lo que hago es que a partir de la ecuación que me da, que mi voltaje es igual a mi corriente por mi resistencia, conozco el voltaje, conozco la resistencia, lo que no conozco es la corriente, pues la despejo y digo que la corriente eléctrica es igual al voltaje entre la resistencia. ¿Cuánto vale mi voltaje? 9 volts. ¿Cuánto vale mi resistencia? 1000 ohms. Y hago la división y todo eso me da 0.009 amperes.
Si no lo quiero así, lo puedo manejar como 9 miliamperes. 9 por 10 a la menos 3 son miliamperes. Entonces, como verán, yo traigo ecuaciones de una manera sencilla que yo los quiero implementar mediante un programa. Pero además de eso, yo me pongo a jugar con valores para ver qué está pasando y cuál es el funcionamiento de mis circuitos. Por ejemplo, yo puedo mantener mi voltaje constante e ir variando los valores de la resistencia. 100, 1000, 10,000, 100,000 ohms. ¿Qué pasa si yo pongo 0, 0 ohms o un valor muy grande en ohms? O yo puedo hacer variar el voltaje y variar la resistencia y saber cuánta corriente a partir de estos dos parámetros corre a través del circuito. Muy bien. Entonces, no se les olvide que todo lo tienen que pensar como si fuera una caja negra. ¿Quiénes son las entradas? ¿Quiénes son las salidas? Y a partir de ahí vamos a empezar nuestro programa. Entonces, ¿quiénes son mis entradas? La resistencia y el voltaje. ¿Quiénes son mis salidas? La intensidad de corriente. Nuevamente, recuerdo mis símbolos. Y a partir de aquí, yo empiezo a hacer mi circuito. Lo primero es mi inicio. ¿Qué tengo que poner a continuación? Declarar mis variables. Entonces, yo declaro mis tres variables, voltaje, resistencia y corriente, y además pongo un comentario. Ese comentario, ¿para qué me sirve? Para capturar, para indicar que voy a capturar los valores. Entonces voy a introducir los valores de R y B. ¿Sale? Una vez que yo ya hice eso, ¿qué sigue? Aquí viene una cosa súper importante. ¿Se acuerdan de la ecuación? Me interesa conocer el valor de mi corriente. Aquí viene un problema bien importante. ¿Qué pasa si R es igual a 0? Yo puedo hacer esa operación. 5 entre 0, por ejemplo. No, ¿Serían números complejos? no está definida la división sobre 0. Exactamente. Entonces, yo tengo que preguntar, ¿sabes qué? R es igual a 0. Si R es igual a 0, voy a hacer algo. Si R es diferente de 0, voy a hacer algo. Por eso está el proceso 1 y el proceso 2. Entonces, continuamos. Entonces, una manera muy simple de hacer este programa es la siguiente, ¿no? Si R es igual a 0, pongo un letrerito, ¿sabes qué? División entre 0 y continúo con lo demás. ¿Qué significa? Que no voy a hacer ningún cálculo. Pero, ¿qué pasa si R es diferente de 0? Si R es diferente de 0, ya puedo hacer el cálculo que me pedía, ¿no? 20R e imprimo el valor de I, que es el valor que a mí me interesa. Y continúo. Y después de esto, ¿qué sigue? Pues poner mi bloque de fin. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Con toda confianza, muchachos. Con toda confianza. Preguntan que si en el símbolo del círculo inferior Sí, se ponen todos los procesos juntos. a Por ver ejemplo, otra si vez. ahí se juntan todos. Sí, ahí se juntan todos, ¿no? Entonces, mi proceso 1 y mi proceso 2, se ejecuta mi proceso 1 y va a haber un punto donde se va a unir con mi proceso 2. Entonces, aquí en el proceso 1, ¿qué es lo que puse? Imprime la división entre 0. ¿Y qué pongo en mi proceso 2? Puedo hacer el cálculo e imprime el valor de I. ¿Más preguntas? Con toda confianza, ¿eh? Con toda confianza. Es en el rombo, profe. Sí, dime.
Ese es bueno, en Java yo lo conocí como un if, ¿no? Sí, O sea, si sí, pasa esta cosa, la sí, división entre 0 da este resultado y pasa aquello. Pero sí. si da en este caso negativo, pues aplicas la fórmula, introduces los valores de R y te da otro Así resultado. es, así es. Así de sencillo es. Si no, nada más en Java, es en cualquier lenguaje, ¿no? En C, en Python, poco a poquito los vamos a enseñar. ¿Qué Vale, más, profe. Sí, muchachos? esa era mi duda. Gracias. Sale. Pero yo les comento esta parte que para mí es súper importante. ¿Qué pasa si R es igual a 0? ¿Puedo hacer la división? Entonces, por eso es que yo desde mucho antes, empiezo a hacer mis cálculos y veo qué va a pasar, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se fijan en mi tabla, ¿qué pasa cuando yo tengo una resistencia de 0? ¿O qué pasa cuando yo tengo una resistencia muy grande o infinita? Y de esa manera yo voy a comprobar mis resultados ¿contra quién? Contra los que yo obtenga de mi programa. Por eso son para mí importante hacer los cálculos, unos cuantos cálculos antes. Ver qué está pasando. Muy bien. Más preguntas con toda confianza. Bueno, hasta aquí nos quedamos, ¿no? Pero una cosa de cómo termina mi programa, de hacerlo un poquito más presentable, es la siguiente, ¿no? Y aquí tengo mi bloque de proceso. Dentro de mi bloque de proceso, ¿qué voy a poner? Pues mandar un aviso, ¿no? División entre 0. Mandar un aviso al monitor que hay una división entre 0. Y en el proceso número 2, que es el de acá, ya puedo hacer los cálculos, ¿no? Entonces, todo eso, poco a poquito, ustedes lo van a aprender. Poco a poquito. Entonces, si ustedes se fijan, mi símbolo de rectángulo tiene muchas funciones, ¿no? Puedo declarar variables, puedo asignar variables, puedo hacer cálculos, puedo poner un proceso dentro de otro proceso. Por ejemplo, en mi proceso 2, ¿no? Yo estoy metiendo un proceso dentro del proceso de hacer los cálculos. Y habrá casos donde un proceso esté dentro de otro proceso, dentro de otro proceso. Muy bien. Más preguntas. Con toda confianza, muchachos. ¿Puedo continuar? La De televisión. momento no, de momento estamos bien, profe. Gracias. Ok. Pues vamos a continuar, ¿no? Entonces, otra ecuación que yo encontré, muy interesante para mí, que es el cálculo del área de un círculo. Es pi por r al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí me dan un círculo, me dan r y quieren calcular el área. Yo hago mis cálculos, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo de radio de 1 metro, por ejemplo, de 10 metros, de 100 metros, de 1000 metros, de 1.000.000 de metros? ¿Qué valor de área le corresponde a cada uno de esos casos? Pensar como una caja negra. Tengo una sola entrada, que es el radio, y una sola salida, que es el área. Retomo algunos de mis diagramas de flujo, algunos de mis símbolos de diagrama de flujo. Y empezamos. Pongo inicio. ¿Qué seguiría? Por ejemplo, declarar mis variables. ¿Qué variables? Por ejemplo, R, que es el radio, A, que es el área, y pi. ¿Saben cuánto vale el pi? Por ejemplo, yo estuve investigando que es 3.1415, 19 y muchos números más. Bueno, yo nada más le dejé hasta ahí. Entonces, ¿qué estoy haciendo?
estoy declarando variables. En mi segundo renglón estoy declarando variables y además asignándole un cierto valor. Muy bien, continuamos. Introduce, en este caso, el valor de R, que es la única entrada que yo tengo. Ahí, me pasé. Hago los cálculos, pi por R, según la ecuación que yo investigué para el cálculo del área de un círculo. Una vez que ya hice los cálculos, ¿qué me falta por hacer? Pues mandar, imprimir, ¿no? Mando a imprimir el área. Y finalmente, ¿qué tengo? Fin de mi programa. Como verán, son programas muy sencillos que involucran muchas cosas que me preguntaron al inicio, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué me sirve mi símbolo de proceso? Ya les comenté, para varias cosas, declarar variables, asignar variables. Entonces, más adelante Alan les va a comentar, por ejemplo, que ya hay unas variables asignadas en el lenguaje de Python, que es el valor de pi. Si la mandan a imprimir, esa variable pi les va a arrojar alrededor del punto y 100 dígitos más, por ejemplo. O el número de Euler, ¿no? Entonces, yo me quise quedar con estos pequeños cantidad de dígitos para hacer los cálculos. ¿Preguntas, muchachos? Con toda confianza. Profesor, ¿qué significa el signo de porcentaje y la F? Porcentaje F. Que O sea, eso sí. voy a mandar a imprimir una variable de tipo real. Es lo que significa. Ok. Por ciento F es float. Una variable real. Ok. ¿Sale? Si tuviera por ciento C, ¿qué es la C? Complejo. No, carácter. Por ciento C es character. Voy a imprimir el contenido de una variable character. Si tuviera por ciento S, voy a mandar a imprimir una variable de tipo cadena. Si tuviera por ciento D, voy a imprimir una variable de tipo entero. ¿Sale? ¿Qué más, muchachos? Con toda confianza.